Varios expertos expresaron preocupación por la decisión del Ministerio de Salud Pública de autorizar mayores niveles de trialometanos en el agua potable suministrada en Montevideo y el área metropolitana. Si bien la ministra Karina Rando dijo que esto no genera riesgo para la salud pública, expertos señalan la necesidad de informar correctamente a la población y en particular a la población de riesgo. El Ministerio de Salud Pública autorizó extender por 45 días la excepción otorgada a OCE para aumentar los niveles de cloruro y de sodio y además incorporó esta sustancia luego de que la Ursea detectara que el agua de OCE superó los límites excepcionales en reiteradas ocasiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos la información en Montevideo con 23 grados a esta hora, en una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, cubierto con precipitaciones aisladas y descenso de temperatura, con vientos soplando del noroeste entre 20 a 40 kilómetros por hora, al suroeste de entre 10 a 30 kilómetros por hora, pero con una máxima que ya la pasamos. Estamos viendo, como siempre, las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Vázquez Ledesma, entre Francisco Vidal y Benito Blanco, hasta las 17 horas hay llenado de hormigón. En Ituzaingó, desde Reconquista hasta Buenos Aires, hasta las 18 horas, también trabajo hormigonado. O también en Miguel Javier Arigú, desde Camino La Bollada hasta Camino Alianza, hasta las 18 horas. En este caso hay trabajo de saneamiento. Vemos otros títulos que se están destacando hasta ahora. Macarena Gelman aseguró a MBD Noticias que el hallazgo de restos en el batallón 14 se toma con prudencia y expectativa, ya que los restos recuperados estaban a unos 100 metros del lugar donde se señaló que estaba enterrada su madre. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que en las últimas horas llegó nueva información a su fiscalía sobre presuntos enterramientos clandestinos. Los datos ya fueron derivados a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Presidencia aceptó una iniciativa privada para construir un tranvía que conecte Plaza Independencia y El Pinar, que aún no fue informado a las intendencias de Montevideo y Canelones. En tanto, el ministro José Luis Falero anunció un acuerdo con la comuna capitalina por obras subsidiarias al ferrocarril central. El puerto de Montevideo cayó 39 puestos durante el último año en el ranking de competitividad global elaborado por el Banco Mundial y se ubica entre los 50 peores del mundo. La médica y también investigadora en salud y ambiente Jimena Heinzen aseguró que el incremento de los niveles de trialometanos en el agua debería verse como un problema de salud pública. Si bien los estudios internacionales refieren a que el incremento autorizado de estos valores tienen un riesgo potencialmente bajo, estas sustancias podrían generar daños en la salud en algunas poblaciones, especialmente las vulnerables. Es un problema arrastrado en nuestro país, de la crisis hídrica. El del acceso al agua potable es un derecho humano, pero también está consagrado en nuestra Constitución. Por lo tanto, sería deseable que las personas tuvieran acceso a un agua segura, potable y que no generara potenciales daños a su salud. Esta situación que, si bien si uno ve los estudios internacionales, puede plantear que es un riesgo bajo o que luego de la exposición por mucho tiempo o un tiempo prolongado podría llegar a generar daños, en realidad son sustancias que en la persona individualmente podrían llegar a generar en algunas poblaciones en particular, poblaciones vulnerables, vamos a pensar por ejemplo embarazadas, personas con enfermedad renal crónica, niños pequeños, podrían llegar a potencialmente tener algún daño a la salud. Por lo tanto, en realidad la consideración es que esto debería ser mirado como un problema de salud colectiva, como un problema de salud pública. Es cierto que es importante que el agua sea segura y que no contenga organismos microbiológicos que podrían llegar a producir enfermedades, como enfermedades diarreicas o lo que sea, pero en la descomposición de esas sustancias cuando se utilizan aparecen estos trialometanos que han sido largamente estudiados y que se plantea, por ejemplo la OMS lo plantea como probablemente cancerígeno porque tiene información suficiente en animales. Creo que a veces algunas aseveraciones como muy generalizantes producen invisibilizaciones de algunos riesgos específicos o algunas vulnerabilidades específicas que algunas poblaciones podrían llegar a tener.
Vamos a seguir en tema, profundizar sobre esto tan delicado, tan importante para nuestra salud. En eso está trabajando nuestro periodista Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, adelante, estás en el Hospital de Clínicas. Así es, Rosina, en el Hospital de Clínicas, porque bueno, justamente como recién informabas, tras la autorización del Ministerio de Salud Pública de suministrar agua a OCE con mayor nivel de trialometanos para Montevideo y el área metropolitana, estamos con Alba Negrín, catedrática de toxicología, para justamente, Alba, conocer si hay parámetros primero internacionales sobre justamente, ¿no?, los trialometanos en agua y si están en línea con este cambio que ha habido momentáneamente debido a la crisis hídrica en Uruguay. Bueno, nuestro país toma, sí, las pautas internacionales sobre los niveles de calidad del agua y concentración de distintos parámetros, como el cloro, como el cloruro, como la sal y como los trialometanos. Es decir, estas pautas son establecidas por la Organización Mundial de la Salud y bueno, el agua en Uruguay, como es muy sabido ya, estamos en una crisis hídrica muy importante, en una emergencia nacional por esta agua que repercute justamente muchísimo en lo que es el área metropolitana y en Montevideo. Y en verdad en el momento actual estamos fuera de estos parámetros, es decir, estamos con niveles más altos debido justamente a estos problemas relacionados con la calidad del agua, ¿no? Y Alba, justamente estos niveles más altos, bueno, se advierte sobre que hay estudios que hablan de riesgo para la salud, que puede ser nocivo los trialometanos, sobre todo a nivel de algún tipo de cáncer. ¿Cuál puede ser la incidencia en Uruguay a corto, a mediano o a largo plazo? Bueno, en realidad las sustancias químicas todas tienen algún tipo de riesgo. No hay sustancias que sean absolutamente seguras. Hay usos más seguros de algunas sustancias químicas. Y bueno, y en relación a estos niveles que vamos a tener en el agua, deben ser los niveles más bajos posibles por los tiempos más cortos posibles y para la población en general creo que es importante tener en cuenta de que hay equipos técnicos importantes trabajando en esta temática que en realidad sí es una sustancia, los trialometanos son inevitables y siempre hay en el agua, pero bajo ciertos niveles. En este momento estamos por encima de esos niveles y eso genera un aumento del riesgo de producción de determinadas enfermedades, como por ejemplo tú decías, el cáncer. Hay una agencia internacional de la Organización Mundial de la Salud que tiene que ver con la estadificación y bueno, y se ha visto que tiene un cierto riesgo, que no es un riesgo muy alto, pero sí existe ese riesgo y que hay que trabajar en disminuirlo todo lo que sea posible porque estamos en una situación crítica, en una situación que amerita tomar este tipo de medidas porque realmente es una emergencia sanitaria, es una crisis excepcional en relación al agua que requiere medidas de excepción como es esta que ha solicitado OCE para mantener el abastecimiento de agua. Entonces, en este sentido, dado que tenemos esta realidad, quiero pasar a darles algunas explicaciones a la población de por qué es que ocurre esto. Es decir, las aguas superficiales tienen materia orgánica y deben ser, para desinfectarlas, deben recibir el aporte de cloro. Entonces, la formación de trialometanos es inherente al agregado de cloro para la desinfección de las aguas. En este momento es imperioso poder tener como medidas preventivas, es decir, estos compuestos son volátiles. Entonces, se pueden volatilizar, es decir, dejar el agua que sale del grifo, dejarla para que se volatilicen estos compuestos que se forman justamente por el cloro y la materia orgánica, que se llaman trialometanos y que hay varios,
y en realidad son volátiles. Entonces, dejar el agua en reposo un rato hace que se disminuya la cantidad de trialometanos. También se puede hervir el agua para bebida, de manera que disminuyan los trialometanos. Ahí probablemente aumente la concentración de sal. No, eso no sé, pero en realidad los trialometanos disminuyen hirviendo el agua en una cantidad importante. Más del 80% de la cantidad de trialometanos puede bajar al hervir el agua. Y eso me parece que son medidas prácticas, concretas, para la población que tome sus decisiones en relación a esto, ¿no? Alba Negrín, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias. Rosina, desde aquí del Hospital Clínica, justamente con el aporte de la cátedra, como siempre, en los temas que afectan e interesan a los uruguayos. Gracias, Eduardo. Vamos a cambiar de tema. La activista por los derechos humanos, Macarena Gelman, aseguró que el hallazgo de restos en el batallón 14 se toma con prudencia, expectativa también, ya que es una zona donde ya se encontraron a otras personas desaparecidas. En una entrevista aquí esta mañana, en primera edición de MBD Noticias, dijo que el nuevo hallazgo se produjo a unos 100 metros del lugar donde se señaló que estaba enterrada su madre. Mucha ansiedad, ¿no? Digo, eso es inevitable. Y más por tratarse del lugar que se trata. Pero bueno, tratando de administrarla y a una espera prudente por un tema de cuidado personal propio y también de otros, porque todos, seguramente vemos varios que tenemos expectativas en ese lugar. Es la zona, sí, yo pregunté y me dijeron que era a unos 120 metros del lugar. Por lo cual es una zona, además... 120 metros del lugar donde te lo había señalado Bertolotti en ese momento. Además, bueno, allí fueron encontrados otros compañeros y bueno, todo indica, digo, más allá de la persona que se trate, por supuesto siempre es movilizador en todo sentido, porque si no es una familia es otra, pero más allá de quién se trate en esta oportunidad, la expectativa de seguir buscando en la zona. Y hay elementos para pensar que pueden haber más restos allí. En otro orden, Macarena Gelman insistió en la necesidad de continuar con la búsqueda de detenidos desaparecidos a través de las excavaciones, ya que la información oficial no aparece. En ese marco destacó la labor del equipo de antropólogos que está realizando la tarea. En realidad, lo que creo que muchos nos preguntamos es ¿por qué la información no está? ¿Por qué no hay una investigación de pronto de otras características que permita una certeza mayor? Si esa información estuviera, sería mucho más sencillo para todos, pero bueno, evidentemente no hay disposición de hacerlo más sencillo, por lo cual habrá que ir por el camino largo y ahí quiero destacar el trabajo del equipo de antropología que se ha preocupado de que realmente sea un trabajo sistemático y que bueno, que en definitiva, ante la falta de esa información, es lo que puede dar un resultado. Claro, toma mucho más tiempo y muchas madres se han muerto sin saber de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso de alguna manera se pueda dar vuelta, pero los tiempos de excavación son así si no hay información más precisa. Y lo otro además es la importancia de que haya un equipo que esté consolidado y que se vaya consolidando en el tiempo para maximizar el aprovechamiento de toda esa experiencia, ¿no? Y el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, dijo que en las últimas horas llegó nueva información a su fiscalía sobre enterramientos clandestinos que fue derivada a la Institución Nacional de Derechos Humanos. En entrevista con el programa Lado B, Percivale dijo que el hallazgo de restos siempre remueve, pero que la información que se recibe sigue siendo muy fragmentaria. El día de ayer nos llegó a la fiscalía alguna información nueva, que yo la transmití obviamente al doctor Tyler. ¿A partir de esto? Sí, supongo que sí, esto remueve, esto es removedor. Entonces tenemos que seguir esperando noticias. O sea, las noticias fundamentalmente tendrían que venir del Estado no han llegado. Esto siempre es un trabajo difícil y constante, pero de información muy fragmentaria. Y el trabajo de los antropólogos es muy arduo y muy complejo por eso, porque los datos son
fragmentarios. Toda información que ha llegado a la institución, perdón, a la Fiscalía, o que nosotros visualizamos que pueda tener interés para la institución, nosotros la transmitimos inmediatamente porque tenemos un vínculo correcto con Winter Tire. Segundo móvil del mediodía, en este caso con nuestro periodista Luca Veloz. Queremos saber si se viene una ola de frío polar, cómo va a estar el fin de semana, va a llover. Bueno, tantas preguntas que va a responder Luca, acompañado obviamente de la gente que sabe. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Muy buenos días, Rosina. Estamos en el Instituto de Meteorología porque en virtud del ingreso este fin de semana de una ola de frío polar que viene desde allí, desde esa zona del planeta, las temperaturas máximas oscilarán entre los 11 y los 14 grados y las mínimas entre -1 y -4. Así que habrá que abrigarse, pero para conocer más detalles sobre esto estamos con Néstor Santayana. Por este tiempo, ¿es habitual que se den este tipo de olas de frío? Bueno, sí, es correcto. En mayo incluso ya hemos tenido una irrupción de aire frío, pero esta es la primera con estas características y es por eso que Inumet ha emitido un aviso por ola de frío que si bien el sábado, es decir, que a partir de mañana en la tardecita anoche ya vamos a tener el ingreso y vamos a notar el incremento en la intensidad del viento, que va a comenzar a descender la temperatura en forma notoria, recién a partir del domingo rige este aviso de ola de frío hasta el día miércoles, es decir, que termina la semana e inicia la semana con aire muy frío. Hago una pequeña corrección, las mínimas en realidad son en valores de 0 a 4 grados positivos y en el interior del país incluso entre el lunes y el miércoles pueden haber un -1, un -2. Cuanto a las máximas, como bien lo mencionaba, entre 11 y 14 grados y destacar que si bien este aviso va hasta el día miércoles, la mañana del jueves va a ser muy fría, incluso aquí en el sur, con mínimas que podrían ubicarse entre los 2 y los 3 grados. Es decir, que más allá de que el aviso va entre el domingo y el miércoles, el sábado ya en la noche se va a sentir el frío y en las primeras horas del día jueves. Así es. Y sumado a esto, puede ocurrir lluvia, esto puede incrementar la sensación de frío. Sí, muy bajas sensaciones térmicas, sobre todo el fin de semana, por el incremento del viento en la franja costera, principalmente en el sureste del territorio nacional, pero después, como no se prevé un incremento, o por lo menos que se mantengan esta racha, las sensaciones térmicas van a estar muy próximo a la temperatura del aire, que es esa temperatura que mencionábamos. Lamentablemente la noticia es que no se esperan precipitaciones, el día de hoy hubo algunos chaparrones, va a seguir así durante la jornada, pero independiente que el domingo con este incremento del viento pudiera darse algún otro chaparrón en la franja costera del este, no es allí donde necesitamos las precipitaciones y nuestra tendencia para los próximos 10-15 días es que no hayan eventos significativos de precipitaciones. Así que cerramos una primera quincena de junio muy fría y con el déficit hídrico manteniéndose durante sobre todo estos últimos 45 días, más allá de que venimos de un año muy deficitario. Sobre todo allí en la zona del centro y el este, donde tiene que llover, así que no hay pronóstico y el ingreso de agua desde el territorio brasileño también. No, el pronóstico que tenemos nosotros, si lo actualizamos semanalmente, ese pronóstico que estamos haciendo un especial hincapié en lo que es la cuenca del Santa Lucía y del Río de la Plata, indica lo que mencionaba, los próximos 10-15 días prácticamente con precipitaciones insignificantes, incluso al día de hoy, en todo lo que ha llovido en el mes, tenemos valores sobre la represa de Paso Severino y Aguas Corrientes que apenas alcanzan los 7-8 milímetros, cuando la normal para el mes estamos hablando de más de 80 milímetros, así que tenemos menos de un 10% de la precipitación a lo que va, que es esta primera semana, pero con ese pronóstico bastante negativo. Muchísimas gracias a Néstor Santayana. Hay que apuntar que la gente del Inumet está allí en la Feria Sustentable sobre el ambiente y que van a estar desarrollando actividades durante este fin de semana también, que acercarse, que hay cosas muy interesantes. Bueno, gracias, Luca. Malas noticias, lo que decía entonces el representante de Inumet, vamos a seguir sin lluvias y un fin de semana bastante frío. Este frío se va a extender hasta la semana que viene, por lo menos hasta el jueves, decía allí Santayana. Bueno, el ministro José Luis Falero dijo que se hizo una nueva planificación para la concreción de obras del ferrocarril central en Montevideo y en los próximos días se firmaría un convenio definitivo con la Intendencia Capitalina.
Se viene trabajando, nosotros la semana pasada firmamos la nueva replanificación para llegar a fin de año con la obra terminada y se viene avanzando muy bien. Semanalmente se están reuniendo los técnicos de la Intendencia. Quizás en estos días ya podamos firmar un convenio con la Intendencia definitivo, que es lo que están trabajando ahora, donde ya hay un convenio redactado y se está analizando por parte de la Intendencia y nosotros lo vamos a analizar esta tarde. Estimamos que el próximo día podemos estar firmando ya lo definitivo. Semanas atrás el Ministerio y la Intendencia de Montevideo plantearon diferencias sobre las obras de mitigación del impacto del ferrocarril central en la capital. Desde el Ministerio se afirmó que la comuna estaba realizando pedidos extraordinarios, al tiempo que la Intendencia respondió que todos los planteos datan de 2021, cuando el Ministerio planteó extender los tiempos de barrera baja dentro de la ciudad. Presidencia de la República aceptó la iniciativa privada para construir un tranvía que conectaría Plaza Independencia y El Pinar. Ahora la empresa interesada tiene que realizar los estudios de factibilidad. En ese sentido se supo que tendría una longitud de 35 kilómetros y que utilizaría principalmente las avenidas 18 de Julio, Avenida Italia y Giannatasio. El proyecto Movilidad Metropolitana fue presentado por el consorcio 3S, conformado por las empresas Stadler Rail Valencia, empresa española, y las uruguayas SACEM y Stiller, sociedad anónima, y la inversión ronda los $500 millones. La iniciativa consiste en el diseño, la construcción, el mantenimiento y la financiación privada de un servicio tren-tram, tranvía, para transportar pasajeros entre Plaza Independencia y el kilómetro 32500 del Pinar. Iba a utilizar principalmente las avenidas 18 de Julio, Italia y Giannatasio. La capacidad del tren equivale a la de 3 ómnibus y 174 autos. La resolución presidencial explica que el proyecto implicaría la readecuación o reestructura en el transporte en general, ya que llevaría a la eliminación de algunas líneas de transporte. Esto, según la resolución de presidencia, deberá plantearse en una mesa conjunta con los principales actores del transporte de pasajeros. Además, será necesario expropiar 2 zonas para área de talleres y estacionamiento del material rodante, estimándose en 20.200 metros cuadrados en el barrio Aguada y 32.000 metros cuadrados en el Pinar. La resolución del gobierno destaca que se trata de una alternativa de transporte innovadora y que constituye un medio novedoso y ventajoso porque mitiga esencialmente las emisiones del CO2 del sector del transporte, implicando unas 9.000 toneladas de CO2 menos por año. Además, propone bajar 50% los tiempos de traslado. Según el proyecto, el tranvía reduce la dependencia del petróleo, reemplazando combustibles fósiles importados como el petróleo por energía limpia de origen nacional, dejándose de consumir 3.8 millones de litros de gasoil por año. A su vez, destacan que esto significaría un ahorro en los subsidios que percibe el transporte por parte del gobierno. La iniciativa privada también apunta a la reducción de costos del personal. Y tras la aprobación de la iniciativa privada, el ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo que van a comenzar los contactos con las intendencias de Montevideo y Canelones en busca de concretar este proyecto que ya adelantó no se va a resolver de forma rápida ni van a comenzar las obras en este periodo. Es la incorporación de nueva tecnología, de un sistema de tren-tram que agilita y reduce los tiempos de distancia casi al 50%. Entendemos que es una iniciativa interesante como para que, después de haberla estudiado nuestro equipo técnico acá en el Ministerio, estábamos en condiciones de enviársela al presidente de la República como para que quede aprobado esta iniciativa que tiene un proyecto muy ambicioso, moderno, comparativamente con lo que sucede en otras partes del mundo, que de alguna manera también ayuda a la preocupación que tenían las intendencias, que es mejorar la movilidad y evitar la sobrecarga. Ahora viene la etapa siguiente, que es la de notificar a los gobiernos departamentales y buscar el involucramiento de los técnicos de todas las partes para trabajar en la segunda etapa, que es ya un proyecto más específico. ¿Cuál sería el trazado, ministro? Hoy el Gobierno Nacional está ofreciendo un producto analizado y ponerlo arriba de la mesa para que todo el sistema político pueda utilizarlo como plataforma electoral, siempre y cuando exista la voluntad política de aportar a que esto suceda. El Ministerio de Desarrollo Social presentó el plan de alimentación territorial a legisladores. La bancada del Frente Amplio pidió mayor información sobre su impacto en la población objetivo. Lo que sí podemos decir que tenemos resto para seguir incrementando las viandas diarias. La capacidad que se tiene es aproximadamente para 10.000 viandas diarias del PAT, a lo que se le suman las otras líneas de acción del INDA, que también se fueron fortaleciendo
en este momento nos encontramos que todavía hay resto suficiente para seguir incorporando destinatarios. ¿Qué pasa con las personas que no se inscribieron? ¿Pueden recibir la alimentación igual? Sí, se hizo un relevamiento de más de 100 puntos en territorio, se hizo una comunicación para buscar que se postulen a esta nueva línea de acción, y la persona, por ejemplo, que no se ha postulado, o tanto sea en uno de los puntos de distribución o en formulario de autopostulación que estamos poniendo durante varios días por mes en la página del MIDES, la persona ahí puede aplicar o a postularse para ser beneficiaria del PAC. Por su parte, la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, afirmó que estudiarán los datos aportados por el ministro Martín Lema, pero que lo importante es que las personas no coman en ollas populares. Otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho, y le preguntamos hoy al ministro, si esto está acompañado de una política que genera autonomía en las personas, porque todos no queremos que en el Uruguay existan personas en situación de hambre, de inseguridad alimentaria moderada o grave, que cuando uno vio el relevamiento sabemos que hoy afecta determinados departamentos del país, determinados lugares del área metropolitana, y nosotros queremos que las personas tengan ingresos para poder realizar la comida en sus lugares. El puerto de Montevideo cayó 39 puestos durante el último año en el ranking de competitividad global. Esto elaborado por el Banco Mundial y se ubica entre los 50 peores del mundo. El deterioro coincide con los cambios promovidos por el Poder Ejecutivo en beneficio de la empresa belga Catornati. El índice de desempeño de los puertos de contenedores compara 348 terminales a nivel mundial según la eficiencia, medida por el tiempo transcurrido desde que un barco llega al puerto hasta que abandona el puesto de atraque luego de haber completado su intercambio de carga. El top 5 lo encabezan los puertos de Shanghái en China, 2 del Medio Oriente, Omán y Abu Dhabi, y uno en el norte de África, Marruecos. El mejor en Latinoamérica es Cartagena, Colombia. En su reciente y último informe de una serie de 3 iniciada en 2020, el puerto de Montevideo se ubicó 304, siendo superado por sus competidores directos. Río Grande, en Brasil, en el puesto 50. El puerto de Buenos Aires, ubicado en el puesto 174. Y San Antonio, en Chile, en el 253. El dato confirma algunas proyecciones hechas a partir de abril de 2021, cuando el Poder Ejecutivo extendió hasta 2081 el contrato de Catornati y modificó el reglamento de atraque, dando prioridad a la empresa belga. Esas críticas se continuaron en 2022 por parte de operadores locales e internacionales, aspectos que fueron desestimados tanto por las autoridades portuarias como desde el Ministerio de Transporte. La misma reacción se dio en un evento de logística realizado el 25 y el 26 de mayo, cuando la Unión de Exportadores denunció que estamos prácticamente en un monopolio. Sin embargo, el titular de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, dijo que no se puede hablar permanentemente de que el puerto no es competitivo con los puertos de la región, porque no es verdad. Hacemos una pausa muy breve y volvemos enseguida. De MBD Noticias, continuamos con la información y les contamos que Mujeres del Río es uno de los proyectos ganadores del programa Fortalecidas de la Intendencia de Montevideo, que promueve la autonomía y el empoderamiento de las mujeres y disidencias, esto mediante capacitación y fondos de apoyo. Se trata de un grupo de mujeres que hacen canotaje en la zona de Santiago Vázquez y que está además en pleno crecimiento. Bien, es un grupo de mujeres que como grupo tenemos más o menos conformadas un año y medio, pero muchas nos veíamos acá en el río, ¿no? Veníamos a hacer canotaje por nuestra cuenta, empezamos a charlar una con otra. Varias venían a mirar a los hijos, quedaban afuera, nos animaban a meterse al agua o no querían. Y en un momento, bueno, cuando entras al río te hace parte. Allá está, sos parte del agua. Y ahí empezamos, bueno, a charlar en una remada, en otra, y surgió la posibilidad de poder juntarnos entre nosotras y empezar a pensarnos desde otro lugar, ¿no? Y decir, bueno, ¿por qué no generar un grupo de mujeres en el marco de la Escuela de Canotaje, fue que nos conocimos, y ahí sumar a otras? El grupo es abierto, la idea es que se sumen muchas más
incluso hay otras que están pidiéndonos para entrar también y bueno, estamos fortaleciéndonos en esto de justamente del proyecto, en el marco del proyecto Fortalecidas. Con el premio del programa Fortalecidas, prevén armar una trainera entre las integrantes del grupo para poder navegar todas en la misma embarcación. Es como una canoa grande que pueden ir entre 10 y 12 personas, 12 mujeres, que la idea es eso, poder salir, navegar juntas, compartir en el río. Casi siempre salimos, hacemos una picadita, conversamos de cosas, de la vida, de nosotras, de proyectos a futuro, de, no sé, cosas así. Nos vamos, volvemos a las 19 horas en nuestra edición central y el lunes tempranito a las 8 de la mañana con Josema Caraballo y también con Pilar Tejero. Que pasen bien.